Bien, buenas tardes con todos. Siguiendo con nuestros seminarios de física teórica, pues tenemos como invitado al profesor Pereira. Como bien saben todos, es el decano de la facultad, ¿no? Un aplauso, por favor. No, al final, depende de cómo uno haya puesto. Voy a entrar a la exposición ahora en el temprano y después ya podemos comentar varios sitios, no solamente sobre el tema, sino sobre lo que puedo desarrollar el próximo semestre. Bien, el título ahí bien claro lo dice, desde la teoría cuántica hasta el bosón de Higgs, ¿no? Y el por qué, el motivo del bosón de Higgs, porque bueno, acá he puesto octubre del 2019, pero esta es una exposición que hice posiblemente en el 2011, ¿no? En la celebración de los 50 años de la facultad. Entonces el bosón de Higgs se hizo en 2008. Más reciente que el bosón de Higgs, el bosón del en el 2012 se ha probado su existencia, ¿no? Bien, acá hay una serie de acontecimientos históricos. La primera que ponemos. Bien, ahí los tres primeros que están arriba son los ganadores del premio Nobel de 2008 y abajo están los colegas de Higgs. Todos ellos de alguna manera han contribuido para poder elaborar el módulo que en estos momentos, digamos, es de aceptación a nivel del micromundo, que es el modelo estándar, ¿no? La mecánica cuántica es un paso intermedio para llegar a la teoría por ahora aceptada. Y como ustedes saben, la física nunca está terminada, siempre hay, digamos, en cualquier modelo, cosas pendientes, ¿no? Y si no fueran cosas pendientes nos quedaríamos sin trabajo, obviamente, ¿no? Entonces siempre hay cosas pendientes. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Mi exposición está dividido en la mecánica clásica, la electrodinámica clásica, la mecánica cuántica, la electrodinámica cuántica y termino por ahora en el modelo estándar. ¿Hay una mano? Esa evolución obviamente el interín tiene más subdivisiones en el interín, ¿no? Y justamente como no he conseguido, no se puede colocar toda la información ahí, yo he preparado algo adicional para colocar lo que sabe y mostrarle qué significa lo que voy a exponer. La mecánica clásica es algo que se ve en mitad de carrera, ¿no? La mecánica clásica. La electrodinámica clásica sería el campo clásico, es un electivo, aparece acá en la carrera, ¿no? O podría ser también el electromagnetismo 1, pero el electromagnetismo 1 no hace el electrodinámica clásica. Después viene la mecánica cuántica, que es un curso creo que del séptimo ciclo, cuántica 1, cuántica 2, ¿no? Finalmente, bueno, viene la electrodinámica cuántica y termina en el modelo estándar. A todo ello yo le voy a dar el enfoque lagrangiano, porque es a través del lagrangiano que se puede de alguna manera penetrar en el micromundo, muy en el micromundo, y poder postular unos principios que nos ayudan a interpretar los campos elementales. Y empecemos con Newton. Sí, ahí, ¿no? Esta es una relación de vectores en el espacio tridimensional, ¿no? Donde el tiempo es un parámetro. Entonces, el vector fuerza es el cambio instantáneo del vector momento. ¿Cierto? Todos lo sabemos. Muy bien. Lo que aplicaba es otra cosa, ¿no? Cuerpo rígido tenés que poner matemática, ¿cierto? Parece que el curso de mecánica clásica es bien respetado. Bien, como le quiero dar un enfoque lagrangiano a todo este desarrollo histórico, recuerden de que hay dos formas de hacer el enfoque físico. Uno es a través del enfoque lagrangiano y otro es a través del enfoque hamiltoniano. ¿De acuerdo? Mientras que el enfoque hamiltoniano es un enfoque visual, está relacionado con la energía, la energía no está vinculada con la acción.
a través del principio de mínima acción. Tiene que ver con ecuaciones de movimiento, mientras que Hamilton tiene que ver con espectro energético. ¿De acuerdo? Pero ambos se complementan a través de una transformación de tipo leyenda, ¿no? Desde el punto de vista matemático. Muy bien. Un momentito también. Ok, ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo obtener la ecuación de fuerza igual al cambio instantáneo del momentum? Bueno, Newton lo obtuvo experimentalmente, ¿no? Pero después vino Lagrange y dijo, bueno, puede obtenerse algebraicamente. No tiene todo por qué ser superior, puede haber un enfoque algebraico. Y es donde Lagrange postula su lagrangiana. Claro, ahí estoy colocando una lagrangiana didáctica, conservativa, que es cinética menos potencial, que ustedes lo conocen, ¿no? Y para obtener la ecuación de arriba, se tiene que aplicar las ecuaciones de Lagrange que tienen ahí abajo. Entonces, repito, con la lagrangiana que tengo en medio y las ecuaciones de movimiento de abajo, se tiene la ecuación de Newton en primera línea. Muy bien, ahí se cierra el círculo, ¿no? Entonces tengo una lagrangiana, las ecuaciones de movimiento, resuelvo y obtengo, ¿no? La dinámica, ¿no es cierto? Obtengo la dinámica. Eso ustedes lo conocen. Pero ya entré a la lagrangiana, que es lo que me interesa. Siguiente diapositiva. La electrodinámica clásica. ¿Qué cosa es la electrodinámica clásica? Es el electromagnetismo, ¿no? Es el electromagnetismo, digamos, variable o no. La siguiente. Ahí están las 4 ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, que ustedes en el curso de Electro 1 lo han visto, algunos de ustedes lo van a ver más adelante. Ahí están los campos eléctricos, magnéticos y sus variaciones. Aquí también está la densidad de carga y la densidad de corriente, ¿no? Esas ecuaciones son del siglo XIX, descubiertas por Maxwell, y son el resumen de las leyes de Faraday, de Hertz, de Ampère y todas esas, ¿no? En un resumen, escriben de manera diferencial, y eso en un curso de Electro 1 ya se trabaja, ¿no es cierto? Pero se aplica, nada más, no se estudia a nivel de campo. La siguiente diapositiva. Bien, la pregunta es, ¿cómo obtengo las ecuaciones anteriores si fuera la anterior? Eso vendría a ser el equivalente a la ecuación de Newton. ¿Recuerdan la ecuación de Newton? Fuerza igual a la cambio instantáneo del momento. Ya, eso vendría a ser las ecuaciones de movimiento del campo eléctrico y magnético. La pregunta ahora, ¿cuál es la lagrangiana? Vamos a la siguiente. Arriba está la lagrangiana. La lagrangiana que unifica esas 4 ecuaciones de campo están dadas por el tensor de Maxwell. Ya hablar de la palabra tensor significa entender y manejar los conceptos de relatividad especial, ¿no? Que es un tensor, que es un vector contravariante, covariante. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, tiene aparentemente un arreglo de matriz, pero no, es mucho más que una matriz, ¿no? Porque tiene que ver cómo se transforma a través de transformaciones de sistemas de referencia. Bien, ese tensor F-mini, escrito en componentes como lo describe, es un tensor antisimétrico. Todo tensor antisimétrico tiene 0 de diagonal, ¿no? Y satisface las reglas de un tensor antisimétrico. Se define el cuadrivector potencial y se define el cuadrivector corriente. Y con esas definiciones del tensor electromagnético de Maxwell se construye la lagrangiana electromagnética, y cuando se aplican ahora las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero ya no para una partícula sino para el campo, se obtienen las 4 ecuaciones anteriores, ¿no? Eso ya no se hace en un curso de Electro 1, ¿no? Eso debería hacerse en un curso de Electro 2. Como lo sacaron del currículum, entonces ahora se tiene un electivo de teoría clásica de campo, ¿cierto? Ahí debe trabajarse y desarrollarse un ejercicio, la lagrangiana tal, obtener las ecuaciones, las 4 del Maxwell, ¿cierto? ¿No? Un ejercicio bonito, y simplemente es una consecuencia de aplicar bien las álgebras que están involucradas. La siguiente diapositiva. Antes de continuar, dense cuenta de que mi presentación cuál es: ecuaciones experimentales, lagrangiano que la genera y ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Entonces tengo mis ecuaciones experimentales, mi fórmula experimental para Newton, lo tengo para
las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Cuál es mi reto? Encontrar la Lagrangiana, que una vez que yo obtenga esa Lagrangiana, al aplicar las ecuaciones de movimiento de la Lagrangiana, obtenga las ecuaciones que fueron encontradas experimentalmente. Esa es la idea, ¿no es cierto? Ahora hay un detalle. Esa Lagrangiana más adelante va a presentar simetrías. Va a ser invariante bajo ciertas transformaciones. Por ahora simplemente es una herramienta nada más la Lagrangiana, que me permite, al aplicar las ecuaciones de movimiento, tener las fórmulas experimentales. Por ahora es una ayuda. Pero esa Lagrangiana va a tener unas herramientas muy poderosas. Nos va a permitir construir teorías sin poder ver lo que está allá adentro. ¿Me entiendes? Eso es lo interesante del planteamiento de la Lagrangiana. Entonces, en la mecánica cuántica vamos a tener otra vez el planteamiento experimental de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y después, ¿qué Lagrangiana la origina? ¿Lo sabemos? Bueno, eso de ahí simplemente es una diapositiva que siempre la pongo para que la gente no se duerma de cómo es que se avanza del no macro a lo más pequeño. Por ejemplo, acá está Newton, acá estaría la mecánica cuántica, acá estaría la electrodinámica cuántica, acá estaría el modelo estándar y aquí no se sabe qué hay todavía. ¿De acuerdo? Y entonces cada vez más adentro. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, a la Lagrangiana de Newton, a la Lagrangiana de Maxwell. Bueno, aquí me fui a la Lagrangiana de la mecánica cuántica, y ahora ¿qué hago? Ya tengo que usar ya principios. Yo no sé cómo construir adentro, pero ya construyo principios que los he ido derivando de acá y de acá. Más o menos esa es la idea. Y con esos principios yo los impongo, se le dice, creo paradigmas, que al aplicarlos, señores, comienzo a reproducir los resultados experimentales del micromundo. ¿Qué significa? Que la naturaleza está obedeciendo esos principios. ¿Entendido? La siguiente diapositiva. Bueno, ahí tiene la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación experimental, es una ecuación mecánica cuántica aún sin llevar, lo han visto, ¿no? Es una ecuación diferencial. Esa es una ecuación hamiltoniana porque lo que está a la derecha o lo que está a la izquierda es el hamiltoniano aplicado, ¿no?, a la función de estado. La función de estado phi es compleja, ¿no?, de manera que su cuadrado, que es igual a phi obtenido phi, es definido positivo. Que es la densidad de probabilidad, ¿no? La densidad de probabilidad. Muy bien, es la densidad de probabilidad. Esa es la función de estado. Es una fórmula experimental que empezó con Planck, ¿no?, y de ahí se fue desarrollando cuando se empezaron a encontrar, digamos, situaciones, por así decirlo, muy recurrentes a nivel del micromundo y que necesitaban explicación. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí están los precursores de la mecánica cuántica de la década de 1920, ya pasó más o menos para 100 años, ¿no? 100 años. Y ahí está Schrödinger, Planck y, bueno, Einstein no tienen esas cosas, pero solamente con sistemas fotoeléctricos, que no tenía que ver mucho con la cuántica, fue una aplicación de lo que presentó Planck, ¿no? La siguiente diapositiva. Ahí está. Tengo la ecuación experimental de Schrödinger. La pregunta, ¿cuál es? El lagrangiano. ¿Cuál es el lagrangiano que origina esa ecuación de Schrödinger? Y ahí está. Recuerden de que en la ecuación tenemos dos variables. El campo es un complejo, ¿no es cierto? Dos variables. Y ahí aparecen dos. El lado izquierdo, acá también como es módulo cuadrado y aquí es módulo cuadrado, están los dos. ¿Cierto? Bien. Se aplican las ecuaciones de Euler-Lagrange, ahora del campo, porque ya no son partículas del campo, y se va a obtener la ecuación de Schrödinger. ¿Cierto? Se va a obtener la ecuación de Schrödinger. Un asunto. Recuerden que antes de Schrödinger, o paralelamente a Schrödinger,
había el planteamiento de Heisenberg, ¿no? Heisenberg tenía su mecánica matricial. Entonces habían en esa época dos mecánicas cuánticas, ¿no? La matricial y la de Schrödinger, que después se demostró que era lo mismo, ¿no? Que era lo mismo porque las dos son de alguna manera aplicaciones lineales del problema. Más adelante vino Feynman y creó su mecánica cuántica llamada de Feynman, ¿de acuerdo? Ojo que esta ecuación, si ustedes esta ecuación es una ecuación hamiltoniana, como ya les expliqué. La de Heisenberg, su mecánica matricial de Heisenberg también es hamiltoniana, es decir, ellos analizan qué cosas, espectros de energía. Mientras que a diferencia de Feynman, su teoría es lagrangiana. Feynman está interesado en otros temas, ¿no? Continuemos. Bien, entonces esa es la lagrangiana que origina la ecuación de Schrödinger, la siguiente. Ahora la pregunta es, si retrocede por favor, una más. Ya, esa ecuación que está arriba es no relativista. ¿Qué significa? De que si le aplicamos transformaciones de Lorentz, no va a ser invariante por una transformación de Lorentz. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Por ejemplo, ¿qué ecuaciones relativistas ustedes conocen, por ejemplo? ¿No? Las transformaciones de Lorentz son conocidas por todos ustedes, las transformaciones de Lorentz. Bien, entonces Einstein postuló de que si uno tiene una ecuación de la física y esta ecuación es fundamental, tiene que ser invariante por transformaciones de Lorentz. ¿Qué significa? De que no puede ser de que dos sistemas de referencia, uno que se desplaza con respecto al otro a velocidad constante, midan cosas diferentes, porque según Einstein en su postulado, no hay diferencia de distinguir entre los dos referenciales, por lo tanto deben medir lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que las ecuaciones bajo transformaciones deben ser las mismas. Y esa ecuación de arriba, cuando hacemos transformaciones de Lorentz, cambia la ecuación. Y al cambiar la ecuación, el otro referencial, ¿qué sucede? El otro va a medir otras cosas. Viola el principio de Einstein. Uno de sus principios tiene varios, ¿cierto? Los viola. Bien, entonces ya se sabía después de Einstein, de que si uno quiere construir un modelo fundamental, tiene que ser invariante por transformaciones de Lorentz. Muy bien. Por si acaso los que están acá, y si son todos teóricos, los teóricos solo trabajamos con modelos que son invariantes por Lorentz y por otra transformación que después voy a hablar. Ya los que trabajan en otros temas de la física, ya no les interesa que el tema sea invariante de Lorentz por una sencilla razón, se trabaja a bajas velocidades. Cuando es baja velocidad ya la transformación de Lorentz no interesa. Los químicos no interesa. Lo que hacen es materia condensada. No significa que seamos superiores, obviamente no significa eso, porque su trabajo debe ser más complicado con toda seguridad. Significa de que ellos trabajan a velocidades donde la transformación de Lorentz les interesa. Y ellos trabajan con un montón de modelos que no es necesario que sean invariantes de Lorentz y no por ello están equivocados. También están acertados. ¿Por qué? Porque uno trabaja con modelos a bajas velocidades, está en su laboratorio trabajando con reacciones químicas que son energía muy pequeña y estas cosas. Si alguien dice, oye, química relativista, ya está bien, voy a hacer química relativista, pero a la hora que haga la aproximación es lo mismo que si lo hubiera hecho sin relativista. No sé, me explico. Entonces no tiene sentido todo el tiempo trabajar a nivel relativista, no tiene sentido. A menos que sí vayan a hacer experimentos de alta velocidad. Y en eso estamos nosotros. Nosotros los teóricos generalmente trabajamos a nivel de altas velocidades. Si bien no tenemos laboratorios en el Perú de alta velocidad, pero para eso están los laboratorios de fuera, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar con modelos que sean invariantes bajo altas velocidades. Ese es digamos, la razón por la que los teóricos trabajamos siempre con modelos básicos o fundamentales que satisfagan estas transformaciones. Entonces, repito, esa ecuación no es invariante. Ahora continuemos. Por lo tanto, ese lagrangiano tampoco es invariante. Porque si una ecuación de movimiento es invariante, porque el lagrangiano también lo debe ser. Y si falla, el lagrangiano también falla. Continuemos. Entonces, viene la electrodinámica cuántica. Dice, ¿no? Vamos a exigir de que la ecuación anterior sea invariante relativista. Y eso lo hizo Dirac en 1929 más o menos. Entonces, si avanzamos por favor.
ahí nomás. Entonces, Dirac, muy bonito el tema, es un curso que me he dictado algunas veces, se llama Mecánica Cuántica Relativista, no es sencillo. Entonces, postula, toda ecuación debe ser invariante por una transformación tipo Lorentz y además debe satisfacer unos requisitos adicionales, dice Dirac. Plantea su principio, ¿no? Él parte de una ecuación bastante simple que se puede mostrar, y lo anecdótico que viene ahí, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir, ¿no? Voy a escribir qué significa eso. Ya. Dirac no llega a esas ecuaciones. Dirac, eso ya es digamos, una extensión de la ecuación de Dirac. Dirac trabaja en la partícula libre, bien bonito. Llega a plantear su ecuación y descubre dos cosas, ¿no? Primero descubre de que esa función, sí, estado, tiene 4 componentes. Ya no puede ser como en la mecánica cuántica una función compleja. Son 4 funciones complejas, ¿no? Es inevitable. Y se demuestra matemáticamente que es inevitable, que se encuentra Dirac. Entonces, aquí, ¿no? Aquí, esto no, porque esto es un escalar, pero aquí, acá hay 4 ecuaciones, con 4 incógnitas que son las figuras filosóficas, pero 4 ecuaciones diferenciales, acá está la derivada. Y acopladas, son 4 ecuaciones lineales. 4 ecuaciones acopladas diferenciales. ¿De acuerdo? 4 ecuaciones acopladas diferenciales. Es lo que encuentra Dirac, ¿no? Bien. Entonces, la interpretación que hace Dirac, lo que pasa es que las dos primeras son para spin arriba, spin abajo de la partícula, de energía positiva, y las dos de abajo son spin arriba, spin abajo para la antipartícula de energía negativa. Eso es lo que dice en su interpretación del mar de Dirac, ¿no? Recuerden que por ahí figura en la literatura, ¿no? El mar de Dirac. Pero ya Dirac sabía de que esta interpretación tenía su problema, pues para que haya antipartículas con energía negativa, eso significaba pues que estaba, digamos, violando un principio más general de la física, ¿no? Que es el principio de mínima energía. Entonces, si hay un mar negativo de energías, de partículas negativas, todas las positivas se van para adentro, ¿no ves que todos van a la mínima energía? ¿No? Entonces, para evitar eso que hizo Dirac, ¿no? Llenó todo el espectro de energía negativa, bueno, esto está lleno, ya no puede, nadie puede bajar, se llenó abajo. Entonces, cada vez que quería resolver algo se complicaba más. Y así tuvo la física por corto tiempo, trabajando con, entre comillas, esa inconsistencia. Y así, con esa interpretación de los huecos, ¿no? Que se generan, que son las antipartículas, la energía negativa y todo eso, se trabajó un buen tiempo y es como que se, digamos, se dicta cosas de mecánica cuántica relativista de esa manera, ¿no? Así se dice. Y así se resuelve, con estas ecuaciones se resuelve el escalón, el oso, la barrera, el oscilador armónico y el potencial o Coulomb. Bien interesante, ¿no? Bien interesante cómo se interpreta, porque son ecuaciones de primer orden. A diferencia de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación de segundo orden en la posición. Estas todas son ecuaciones de primer orden. Claro, ahora la pregunta es, ¿qué cosa es gamma? ¿Alguien conoce la matriz de gamma? Gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Son las 4 matrices que digan, 4 por 4.
todas son de tamaño 4×4. Tiene que ser de tamaño 4×4 porque va a ser aplicada un arreglo 4, ¿sí o no? No puede ser de otra manera, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué cosa es gamma mi? Es la derivada 0, la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3, dependiendo de qué índice es mi. Por ejemplo, para mí, igual 0, 1, 2 o 3. Y la derivada 0 es la temporal, ¿no? Mientras que las otras 3 son las espaciales. Bien, ya esas son cosas que se verán en el curso. Pero ese es como se tenía en ese momento el asunto de la mecánica cuántica relativista. Falta indicar acá que phi barra es la matriz gamma 0 por, al revés, es phi más gamma 0. Phi más, ¿qué cosa es phi más? Phi más es phi esférico afuera, ¿no? Ese es phi más. Entonces, todo esto tiene sentido. ¿Qué significa gamma mi arriba, gamma mi abajo? Esto es un escalar, ¿no? Porque en la notación relativista tenemos ahí una contracción, ¿de acuerdo? Todo eso hay que manejar en su debido momento. Por eso que tienen que estudiar bien sus cursos para que cuando lleguen el siguiente curso no sea traumático y tengan que estudiar dos cosas a la vez, señor. Por eso que tienen que estudiar. Y bien, para que después no se les haga cuesta arriba algo, ¿no es cierto? Yo no me voy a tener a hacer no voy a tener, ¿no? Ni a explicar, adelante, ustedes han visto, ¿cierto? Un poco nomás explicaré, ¿no? Un poco nada más explicaré. Bien. Esa es la mecánica cuántica. Mecánica cuántica relativista. Y se le dice primera cuantización. ¿Qué significa primera cuantización? Significa que, al igual que acá, la función de estado es una función de probabilidad o amplitud de probabilidad, le llaman esta en su cuadrado, que decía que es amplitud de probabilidad, no amplitud de probabilidad. Esa es primera cuantización, cuando la interpretación de la función de estado es una amplitud de probabilidad. ¿De acuerdo? Y uno está más interesado en qué? En el espectro energético, porque es lo que mide el experimento, el espectro energético. Nada más. Bien. Entonces, ahí termina el curso de mecánica cuántica relativista. Quería mostrarles. Ustedes recuerdan que su curso de mecánica cuántica, tal vez 2, no se llevaba. El átomo de hidrógeno, ¿no? Tiene una respuesta como esta, ¿se acuerdan? N es mc cuadrado sobre 2 z alfa cuadrado sobre n cuadrado, algo así, ¿no? Con menos acá, ¿no? ¿De acuerdo? Algo así, ¿no? El espectro energético del átomo, no, eso es así, ¿no? Este es para un átomo no relativista de Coulomb. Ahora, a ese átomo no relativista viene la corrección relativista. Después viene más corrección de spin órbita. Más, ¿no? Un montón de correcciones, ¿cierto? Y en los libros que dicen, bueno, supongamos de que el electrón es más veloz de lo acostumbrado y pum, le ponen la corrección. Ahora también hay que tener en cuenta de que el electrón interactúa su momento angular con la del el núcleo y por lo tanto pum, le pongan la corrección. Y así le van colocando correcciones que obviamente funcionan porque a la hora que hacen el cálculo, van al experimento, pues sí, entonces, está bien, dice bien. ¿Cierto? La corrección, ¿no? O sea, el plagio lo hice bien, porque al final es dar el resultado experimental y quiero ver cuál es mi corrección, ¿no es cierto? Bien, cuando uno plantea el problema coulombiano,
con las ecuaciones de Dirac. ¿Por qué no hacen las ecuaciones de Dirac? Cuando uno plantea el problema colombiano con las ecuaciones de Dirac, lo plantea a cualquier velocidad, obviamente menor que la velocidad de la luz, y el efecto energético que se encuentra es este. Esto yo lo demuestro en un curso de mecánica cuántica relativista que espero no dictar nunca más. Se van dando cuenta cómo está la forma de complicada. Esta es la fórmula donde M es la masa en reposo del electrón, ¿no? Masa del electrón. M es el número cuántico de masa magnético, ¿no? Esa es la solución exacta del átomo colombiano usando las ecuaciones, las 4 ecuaciones diferenciales del primer orden. Es una cosa pero bien maluca, ¿no? Hay un libro de Greiner, el título de Greiner es Mecánica Cuántica Relativista, es el título exacto. Está fuera de nuestro alcance entender las soluciones de Greiner porque él usa las soluciones de la función hipergeométrica. La función hipergeométrica en la facultad no la hacemos ni los matemáticos la hacen. No porque sea difícil, sino porque se cree que no es indispensable trabajar una ecuación en la que ni siquiera los matemáticos están interesados, ¿no? Pero la función hipergeométrica es la solución general de la ecuación de Sturm-Liouville. ¿Han escuchado hablar de la ecuación de Sturm-Liouville? La ecuación de Sturm-Liouville es una función, es una ecuación diferencial que prácticamente contiene todas las ecuaciones de la física, ¿cierto? Y alguien resolvió esa ecuación, tiene varios parámetros, entonces la solución contiene varios parámetros, esa es la función hipergeométrica. Para A tanto, B tanto, C tanto, C tanto, leyendo. Para A tanto, B tanto, C tanto, el MIR, para A tanto, está B, C, está todo ahí, ¿cierto? Está todo ahí. Entonces, no es necesario, alguien me decía, mañana voy a empezar con la hipergeométrica, no es necesario. ¿Se acuerdan del profesor Barton Swivas? ¿Saben quién es Barton Swivas? Yo hablé con él, bueno, viene con cierta regularidad, viene a la uni, y aquí en la uni le armamos a solicitud de él posiciones, y le dije, en alguna oportunidad de las varias que ha venido, yo le dije, estudiaban en el MIT la función hipergeométrica, me dijo no. Entonces le dije, ¿qué libros usaban en el MIT para métodos matemáticos? ¿Qué es eso? No es el método matemático, no. No usan el busco, no usan el Darkin, ¿no? ¿Y qué hacen? Cuando llegamos a hacer física y enfrentamos las ecuaciones diferenciales, las resolvemos. Eso fue lo que me hizo. Oye, también me sorprendí. Ni siquiera hacen métodos matemáticos. Los métodos matemáticos lo hacen en el interín, en cada curso. Ahí se pueden hacer métodos. Pero lo hacen así, rapidito, o sea, no entienden. Pero no se dedican a hacer, ellos tienen otras prioridades posiblemente, ¿no? Ahora imagínense pues la hipergeométrica ni por acá, ¿no es cierto? Los que sí trabajan con la hipergeométrica son los alemanes, ¿cierto? Ah, esta es la ecuación tal, de grado tal, estos son los parámetros, acá está la respuesta, ¿no? ¿Ok? Pero ya es otra línea, necesitaría mucho esfuerzo, que aparentemente muchos consideran que no es necesario. Por eso digo, llegar a esa fórmula viendo el Greiner, que fue del alcance, pero hay un libro que es antiguo de Bethe, ¿no? Hans Bethe, Intermediate Quantum Mechanics, está en la biblioteca. Para resolver esa ecuación, mi respeto, pero sí se obtiene la misma solución, pero hay que hacer mucho malabares, hay que hacer. ¿Qué quiero decir? Que cuando se hace la expansión en N, de esa ecuación se obtiene toda la solución más sus correcciones, ¿no?
Entonces ya no hay que hacer cocina. Corrección relativista, supongamos otra cosa. Spin órbita, hay que suponer otra cosa. No, ahí está todo. Ese fue el gran logro. ¿De qué? No de aplicar los principios. ¿Cuál? De la invariancia relativista. Nada más, es consecuencia de un principio. ¿Cierto? Y el principio funciona, ¿no? Eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Bien, entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, la anterior. Entonces, la anterior diapositiva. Ya, ahí, por ejemplo, están las ecuaciones de la electrodinámica. Estas son invariantes por Lorentz. ¿Cómo la construyó la de Schrödinger? La postuló su covariancia y obtuvo esas ecuaciones. Y las prueba. ¿Cómo las prueba? Acá está sobre la prueba. Que ya no necesita ninguna corrección. Ahí está la gran prueba. Y de Yapa resuelve los pozos, las barreras, todo resuelve de Yapa. Con correcciones. ¿Me entienden? O sea, no sé si están entendiendo la importancia de un principio que es la invariancia relativista. ¿Cierto? Y después aplicar la baja velocidad. Bien, esas son las ecuaciones de Dirac. Ahora sí, la siguiente, ya les dije, ¿cuál es el lagrangiano? Es el lagrangiano con las ecuaciones de movimiento, dan las ecuaciones anteriores. La pregunta es el lagrangiano también es invariante relativista? Obviamente que sí. Pues si las ecuaciones lo construyeron así, el lagrangiano también lo es. Muy bien. Pero hay algo que me he olvidado, pero que ustedes ya lo saben. Las ecuaciones de Maxwell son invariantes por qué transformación. ¿O no son invariantes por ninguna transformación de Maxwell? Por la relativista y por la de calibre. Y ahí me voy a detener un poco, ¿no? ¿Qué sucede? Dicen que más o menos Maxwell descubrió las ecuaciones en 1870 y pico, más o menos, ¿no? Digo que escribió. En 1900, al inicio del siglo XX, 1901, 1902, Hermann Weyl, un físico teórico alemán, descubrió que las ecuaciones de Maxwell eran invariantes por una transformación de calibre. Y la pregunta del millón, ¿se le ocurrió a Lorentz sus transformaciones? ¿Cómo se le ocurrió a Lorentz sus transformaciones? ¿Saben la historia cómo se le ocurrió a Lorentz sus transformaciones? Eso fue después de que Maxwell postulara sus ecuaciones. Unos años después, Lorentz dice que estas son las transformaciones mías. Eso no lo digo, pero después la historia le puso su nombre, ¿no? ¿Saben cómo fue y por qué? Porque hasta antes de Maxwell, si me ponen las ecuaciones de Maxwell, por favor. Ahí. Antes de Maxwell, ya, no voy a pedir que retroceda la ecuación de Newton porque todas la conocen. Las ecuaciones de Newton son invariantes por qué transformación? Galileo. ¿Cierto? Galileo, el tiempo es absoluto. Muy bien. Cuando Maxwell descubre sus ecuaciones, dicen, oye, pero eso es invariante por transformación de Galileo. ¿Qué pasó? El paradigma de Galileo se está cayendo. ¿Qué sucede? Entonces la pregunta es, bueno, sabemos que no es invariante por Galileo, hagamos un ejercicio. ¿Qué ecuaciones las deja invariante? Hagamos este ejercicio, que obviamente fue Lorentz. Primero siempre la gente se plantea, la transformación tiene que ser lineal, porque puede ser cuadrática, cúbica, no sé. Pero primero, veamos si es una transformación lineal. Y Lorentz fue el primero en descubrir que esas ecuaciones son invariantes por las transformaciones que él encuentra. Entonces, hay una curiosidad. Está por un lado la ecuación de Newton que es invariante por Galileo y después se encuentra Lorentz que es invariante por las transformaciones de Lorentz, que en ese momento era una curiosidad, era pura matemática. Recuerden que Einstein en 1905 le da significado físico a las transformaciones de Lorentz. La contracción de la longitud y la dilatación del tiempo es una contribución de Einstein en 1905. Para Lorentz solamente era una cuestión matemática, nada más. Ahí, cuando Einstein le da la interpretación a sus transformaciones, se destruye el mito de que el tiempo es absoluto. Ya el tiempo también es una coordenada más, que tiene que ser medida, ¿cierto? Bien, entonces ya tenemos ahí, ya tenemos dos invariancias, la de Lorentz
que fue un ejercicio matemático, y Hermann Bayer, en 1900 y poco, se da cuenta que esas ecuaciones también son invariantes por las transformaciones de calibre que ustedes han visto, lo que llevo dentro. ¿Saben lo que es una transformación de calibre? El gauge de Coulomb, lo conocen, ¿cierto? Bien, entonces continuemos a donde me había quedado. Ahí. Ya. Esa ecuación que ven arriba es invariante de Lorentz por construcción, pero también es invariante de ¿qué? Es invariante por transformación de calibre, también lo es. ¿No? Ah, dice, interesante. Tiene dos invariancias. ¿Qué hago? Postulo. A partir de ahora, cualquier teoría que yo construya si no es invariante por esas dos, está mal el modelo. Postulo. Y a partir de ese momento es que la gente de micromundo, la gente que trabaja en altas energías, construye modelos, ya no solo que obedecen esas dos, sino le añaden más todavía. ¿No? Le añaden más. Pero esas dos están ahí como pilares. Bien, esa es la lagrangiana que da origen a las ecuaciones de Dirac. Pero hay un detalle. Me está molestando esto. Esto me está molestando, la energía negativa. Esto me está molestando. Tengo que llenar un mar de Dirac y eso ya pues es energía negativa infinita. Para que ninguna partícula que está con positivo se pueda zambullir por el principio de mínima energía. Entonces ya hay inconsistencia. Bien. La siguiente. No, la anterior. La siguiente. Ahí. Entonces, ¿qué sucede? Viene la segunda condensación. En la segunda cuantización ya no es una función de estado, es un operador. ¿No? Sí, ya no es una función de estado, es un operador que se escribe aquí muy bien. Así se escribe. En segunda cotización, un operador que destruye electrones y crea positrones. Este es el que destruye electrones y este es el que crea positrones. Y el phi barra, ya lo hemos escrito, de acá hace al revés, crea electrones y destruye positrones, ¿de acuerdo? Esa es la segunda cuantización. Es un tema interesante lo de la segunda cuantización, pero cuando uno va a la segunda cuantización ya desaparece la energía negativa y aparece el concepto de antipartícula. Entonces, mientras que Dirac trabajaba con partículas, ¿no? Y antipartículas esotéricas, esto ya cambia la interpretación y la relación. Y esa es la que ahorita en estos momentos, digamos, en la que resuelve los problemas. El curso que, bueno, yo desarrollo en el antegrado es una adaptación de un curso de posgrado. Tuve que adaptar porque en el antegrado siempre hay estudiantes. En el posgrado no hay estudiantes generalmente, que quieran seguir esta línea. Entonces yo tuve que adaptar el curso de electrónica cuántica, porque el desarrollo formal de esto corresponde al curso de posgrado, pero se puede adaptar, hay bibliografía que la adapta. Bueno, se puede revisar. Bien, entonces en esa interpretación ya la lagrangiana toma otro significado, sigue siendo la misma, pero donde sí ya no es una amplitud de probabilidad. Ojo, ya no es una amplitud de probabilidad como cuando lo era cuando trabajábamos en mecánica cuántica relativista. Ahora esta ya no es mecánica cuántica relativista, ¿esto qué cosa es? Es electrodinámica cuántica. O sea, mientras que acá el electrón siempre existía y no podía cambiar, seguía siendo el electrón. Allá ya no.
allá los electrones se crean y se destruyen, los positrones aparecen, también se crean y se destruyen. Bueno, obviamente también está ahí metido el fotón, como acá, ¿no? Está metido el fotón. Y el fotón no está metido allá en el tensor de Maxwell. ¿Ven el tensor de Maxwell allá en mini? Que ya lo mostré, ahí está el fotón. ¿De acuerdo? Continuemos. Bien, con esa observación, avancemos. Entramos al modelo estándar. Entremos. Una más. Bien, continuemos. Ya. Ese cuadro, yo lo invito a seguro, en cualquier libro de física general. Ese es hasta ahora el espectro de partículas. Ahí te falta el bosón de Higgs, que yo no he escrito los libros, ¿no? Eso es antiguo. Le falta el bosón de Higgs, no he descubierto ya. Va a integrar ese cuadro. El bosón de Higgs le decían la partícula de Dios, ¿no? Ya vamos a ver por qué le dicen la partícula de Dios. En el argot, obviamente. Pero en color verde son los quarks, color azul son los leptones, y todo lo que está en morado son los intermediarios, o sea, los que llevan a la fuerza, ¿no? Ahí está todo menos la gravedad. La gravedad, por ser muy débil, está afuera. Hay esfuerzos en estos momentos para incluir la gravedad en un modelo unificado, pero esos modelos, teoría de cuerdas es uno de ellos, ¿no? Quantum gravity es el otro, etc. Son esfuerzos, bueno, muy respetables, pero que hasta ahora están resultando muy técnicos. Con mucho esfuerzo, mucha energía, para poco que se avanza, ¿no? Continuamos. Bien. Correré por acá, ¿no? Voy a tener que tomarme a agarrar la mota de nuevo. Ya. Eso que ven allá, que también es de física general, no hay que llegar a octavo ciclo, noveno, o llevar mi lectivo para enterarse de cosas. Uno lo puede leer en su cama, tranquilo. Física general. Esto es descriptivo, o sea, no, acá no hay mucho cálculo, es descriptivo. Esta ya mi... Bien, este es un hexágono donde quiero mostrar que hay tres ejes. Esta es extrañeza y su spin, esta es carga. Por ejemplo, lo que se ve allá. Allá tenemos al neutrón y al protón. Acá tenemos al sigma menos, sigma 0, sigma más. Tenemos a ese garabato menos y garabato más. Cero. Menos. Bueno, es una letra griega que no viene al caso, pero bueno. Y acá en el centro, ahí en el centro hay una partícula adicional que es la lambda. O sea, ahí en el centro hay dos partículas lambda. 6 más 2, 8, la forma octeto. Tema de, ¿cómo le llaman? De tópico de investigación, ¿no? Explicar la forma octeto. Teoría de grupos continuos, grupos de Lie, para explicar eso. Un poquito duro, ¿no? Si no se anima, y un tema ahí, ¿cierto? Para explicar la forma octeto. Esto es SU3. Esto va hasta SU6. Si SU3 es complicada, ya se imaginarán el resto, ¿no?
Pero he tenido estudiantes que han ido hasta esos 6, pero ya han metido computación, ¿no? Bueno, bien. Hasta la década de 50 y pico, 54, había, ¿qué cosa? Electrón, positrón, fotón, ¿no? Y no había más. El neutrón por ahí, ¿no? El protón, que se conocía, pero se sabían que eran partículas pesadas, o sea, eran compuestos. Fundamentales, el electrón, el positrón y el fotón. Fundamentales, o sea, no tienen componentes. Las otras sí. Y de repente, cuando comenzaron a aumentar la energía en los aceleradores, empezó a tallar la cantidad de partículas, cantidades ingentes, ¿no? Y comenzaron, pues, los físicos lo que tienen que hacer es clasificar las partículas experimentalmente. Y inventaron números cuánticos, porque para clasificar partículas hay que inventar, porque tiene carga, porque tiene una componente de spin, porque tiene extrañeza, porque tiene encanto, porque tiene etcétera y etcétera. En inglés es charm, ¿no? Entonces comienzan a colocar los números cuánticos, ¿cierto? Para poder ordenar la selva que va apareciendo. Y el señor German, que lo ven ahí, por si acaso él fue asesor de tesis de Barton Swivach, que les hablaba, el asesor de tesis de Barton, ¿no? Barton Swivach egresó de la UNI electrónico, pero que cuando pisó América, lo primero que hizo fue hacerse física, ¿no? Entonces, él comenzó como un juego, bueno, vamos a clasificar las partículas, ¿no? Y la comenzó a clasificar. ¿Saben cuál era la novedad? Aquí, que todas más o menos todas tenían la misma masa. Aquí. No exactamente la misma, pero la misma masa. Spin y paridad empírica. ¿Qué significa eso? Ya en mi curso. ¿No? Eso es, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si voy a clasificar, ¿cuál es lo común? Casi la misma masa, el mismo spin y la paridad intrínseca son similares para ellos. ¿En qué es la diferencia? Ahí está la tabla. La carga, acá está con las cargas negativas, acá está con las cargas neutras, acá está con la carga más 1. El isospin, más o menos el isospin es el equivalente al momento angular, ¿cierto? Se llama isospin. Su suma, su multiplicación, obedece a las reglas del momento angular. Entonces aquí tenemos isospin 1 medio, porque sus componentes son menos 1 medio más 1 medio, isospin 1, porque tiene menos 1, 0 más 1, es spin 1 medio también. Y después viene la extrañeza. Extrañeza más 1, extrañeza 0 y extrañeza menos 1. ¿No? ¿Qué significa la extrañeza? Es un número que he tenido que inventar, porque si no me vuelvo loco y no puedo clasificar. Y es extraño, entonces le pongo extrañeza, ¿cierto? Y hay muchos más números cuánticos, por si acaso, ¿no? Los números cuánticos son, ¿cómo se puede decir? Propiedades desesperadas del físico para poder ordenarse, ¿cierto? ¿Se acuerdan que antes de Mendeleev cómo ordenaban los compuestos químicos? También le daban propiedades, ¿sí o no? Igual. Viene Mendeleev, ¿cómo los ordena? Número atómico, ¿no? Que está en el periodo 1, periodo lo ordena. Había que inventarse algo para ordenarlo. Igual acá. Había que ver la forma de poder ordenarlo. Pero no es el único. Este es el octeto. Después viene el decupleto, vienen otras formas de ordenamiento. Porque no son las únicas partículas, aparecen muchas más. Número bariónico, Chan y todo eso. Comienzan a aparecer. ¿Cierto? Entonces, esas figuras hay más. Si yo las puedo dibujar en el plano es porque es SU3. Si las puedo hacer en el espacio es porque es SU4. Y si ya me voy afuera del espacio, tendría que ser SU5. Y así va. ¿Cierto? Bien. Eso de ahí, que desespera a la gente, por eso le digo el premio Nobel por si acaso a Gelman, ¿no? Por haber encontraba la forma de clasificar esa selva, ¿no? Entonces, no solamente él, había él y un israelí que se llamaba Niemann. Entonces, el Nobel fue para Niemann, el israelí, para Gelman, americano, ¿no? Bien, eso va paralelo con la electrónica cuántica.
y va paralelo con ese cuadro que yo le mencioné. La pregunta que hago es, ¿para qué sirve ese cuadro? Muy bonito, sí. Interesante el cuadro, sí. Y por eso es un 9. Cualquiera de nosotros, con un poco de paciencia, pudo haber hecho eso. No, llame al 9 porque formula resistencia de cuarzo. Es decir, ¿cuántas partículas tengo? Cientos. Voy a tener cientos de partículas fundamentales. ¿Cómo yo puedo? Recuerden que la tabla periódica está hecha de ¿qué cosa? Protón, neutrón y electrón, ¿sí o no? Solo 3 partículas hacen la tabla periódica, ¿o no? Y todos sus isótopos. Entonces algo parecido tenía que ocurrir aquí. ¿Cómo yo puedo tener cantidad de partículas? Ah, es porque hay otras que están en el fondo que las generan. Y estos cuadros, señores, las generan a través de las partículas llamadas quarks. En esa época había 3 nada más. El quark U, D y S. Up, down y triangle. El triangle. 3. Con esos 3 yo construyo esto. Pero parece que llevar teoría de grupos continuos y después entender el tema de la clasificación. Eso fue el asunto del premio Nobel a ellos dos. Entonces, ya puedo decirte que todo ese enjambre de ¿cómo le llaman esto? De diagramas geométricos, de polígonos, todos esos polígonos que se conocen, lo puedo generar a través de 3 y sus reglas, obviamente, que la da la teoría de grupos. ¿Es cierto? Si uno estudia física teórica, matemática hay que, ¿no? ¿De acuerdo? Es así. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está el lagrangiano del modelo estándar, señores. Este es el lagrangiano. Ahí hay varios términos, tendría que volver a borrar, pero creo que por ahora voy a dar el resumen nada más, ¿no? ¿Sí? Porque eso ni siquiera lo van a ver en el integrado, no llego ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos una teoría variante por el grupo S2, ahí está la teoría débil, ahí está la teoría electromagnética, no está la fuerte, esa es la parte débil nada más de la energía del modelo estándar, es invariante de Lorentz, es invariante de calibre, ¿de acuerdo? Por eso se construyó así. Ya no había forma de ver, ¿me entiende? Ya no había forma de experimentar. Recuerden que para Newton, ¿qué se tuvo? Los experimentos de Galileo. Para las ecuaciones de Maxwell estuvo Ampère, estuvo Ørsted, estuvo Faraday. Para la mecánica cuántica, ¿qué hubo? La ecuación de Schrödinger. Y para Maxwell está no hay nada. Nada, solamente ya están los principios solamente. ¿Cierto? Nada, yo no veo nada, o sea, solamente principios. Y a partir de los principios construyo los modelos. Ese es el asunto, este es el modelo. Y llevaría un tiempo realmente resolverlo, desarrollarlo, ahí está todo, pero todo en la parte débil, que como ya repetí, lo hago en 2 cursos selectivos. La parte fuerte, que es la cromodinámica, está aparte, ¿de acuerdo? Pero también forma parte del modelo estándar. Siguiente diapositiva. Bueno, la anterior, por favor. Ese es el lagrangiano que está arriba, todas las partículas que están involucradas, masa cero. Se supone que es en el inicio del universo. Todas las partículas existían y todas eran masa cero. ¿De acuerdo? Para que puedan adquirir masa, viene lo que llaman el principio de la quiebra de simetría, ¿no? Es el principio de Higgs, ¿no? Quiebra de la simetría o ocultamiento de la simetría. Entonces, la siguiente diapositiva, para que ese modelo tenga masa, se crea o se genera un potencial tipo soprano mexicano, donde la quiebra viene instaurada por el siguiente hecho, ¿no? Por el principio de mínima energía, la energía que estaba en un inicio en el centro, se corre a la parte baja del sombrero. Y al correr a la parte baja del sombrero se supone de que es pictórico, ¿no? Porque para que corra y se cayó y dice, no, pues no hay gravedad, ¿no? O sea, simplemente es pictórico, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, es un mecanismo que hace de que el valor de la energía mínima corra hacia un extremo, ¿no? Y al hacer ese corrimiento, la simetría del lagrangiano se rompe, ¿no? Y adquiere una simetría menor. Pero al adquirir la simetría menor,
todas las partículas generan masa, todas. Menos el fotón, obviamente, menos el fotón, pero todas tienen masa. Un principio bien bonito, ¿no? Y bueno, continuemos. Creo que es la última. Ya, consecuencia de, ojo, que esa generación de masa, que es el mecanismo, es que estos tres señores le dan el premio Nobel, que es lo que dieron al inicio, ¿no? Estos tres señores le dan el premio Nobel por haber descubierto esa matriz que se llama la matriz de Calibo-Kobayashi-Mascaro, ¿no? Ellos predicen de que para generar masa hay un sector de Yukawa que le llaman, que es responsable de generar masa a la parte de quarks y leptons. Y cuando se hacen estas mediciones experimentales que concuerdan con la teoría, se lee premio Nobel. Bueno, ya he hablado para el premio Nobel aquí, ¿no? Pero fue el premio Nobel. Y eso también reafirmó, digamos, lo certero de este modelo. La última, creo que viene la última diapositiva. Bueno, ahí tienen un SU4. Recuerden de que el SU3, la gráfica está en el plano, el SU4, la gráfica está en el espacio. Es un SU4 y las partículas van apareciendo. ¿Saben dónde está el gran acierto de este modelo de Gell-Mann? De que, igual que Mendeleev, ¿recuerdan cuando Mendeleev arma su tabla y decía aquí falta este, falta este, falta este, y la gente fue a buscarlo y lo encontró? Igual, Gell-Mann agarró, armó su forma sorteto, y a lo que arma, dice acá falta acá, falta acá, falta acá, lo buscan. O sea, eso es interesante, la modelación teórica. Porque por principio dice debe ser, y lo se encuentra. ¿Cierto? Por eso me dice difícil, ¿no? Porque es increíble, ¿no? De que los principios obliguen, ¿no?, a la naturaleza a comportarse como se debe. Se puede decir que los principios es la constitución de la naturaleza, ¿no? Tiene que obedecer, ¿cierto? Bien, la siguiente creo que ya termino. Ya, ok, esta es la primera diapositiva y ya arriba dice gracias. He acortado un poquito porque el tema es bastante largo, pero ya que realmente para entender las cosas hay que llevar los cursos. Yo he pedido para el próximo semestre, no sé si me darán cuántica 1, porque siempre pienso de ahora para darle una promoción, ¿no? Después digo asistir de cuántica 2, pero paralelamente un curso más que es el electivo que pienso sacar, que es el dinámica cuántica para los que aprueben. Generalmente todos aprueban porque ya son mayorcitos, ¿no? Ya no se puede hablar de jalar, ¿no? Lleven después teoría Demming. La teoría Demming es el modelo estándar, pero ya en su primera introducción, ¿no? Y hay más selectivos, obviamente, pero esos dos son sí o sí, ¿no? Esos dos son sí o sí. Hay muchas cosas que se han visto, ¿no? Simetrías discretas. Hay muchas cosas que se pueden ver, pero repito, los troncales son esos. Bien, esa sería mi exposición. Antes de todo, ¿alguna pregunta por ahí del profesor sobre el tema? No saben, no piden. Muy bien, Pregunta chino. gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias. Ok, gracias.